Hola, buenas. Mi nombre es Paula González, soy docente de la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes y junto a Luis Barry, estudiante de doctorado de la Universidad de Chile, vamos a exponer hoy sobre el proyecto de educación sensible Atahualpa y en ese marco entonces del proyecto Pumapungo. El proyecto Pumapungo es un proyecto que nace a partir de una alianza que estamos comenzando a establecer entre la Universidad de las Artes, con financiamiento de la Universidad de las Artes, la Universidad Católica de Sao Paulo y la Universidad de Chile. Eh, el objetivo de este proyecto es pensar, de alguna manera, empezar a abordar esta idea de la educación sensible desde el campo de lo sonoro en un contexto performativo. El proyecto Pumapungo nace a partir de un proyecto de una compañía alemana, europea, que se llama Rimini Protocol, que trabaja un proyecto que se llama Remote Santiago, Remote Cheese o Remote X, y se desarrolla en varias capitales del mundo. Eh, Nuestra experiencia fue con el Remote Santiago y en este proyecto se trataba de jugar teatralmente a partir de un dispositivo sonoro donde el público como espectador participaba de este dispositivo y circulaba por la ciudad un poco repensándose en términos sociológicos en su participación cotidiana en ese entorno y en los distintos contextos que proponía el dispositivo. Entonces, a partir de esa idea y en el marco del Museo Parque Arqueológico Pumapungo, se nos ocurrió poder hacer un dispositivo que pudiese pensar la sonoridad o pensar en términos performativos el territorio, el lugar del museo desde una perspectiva que conversara con sonoridades que pudiesen descontextualizar la experiencia cotidiana de una ciudad colonial que tiene semáforos, que tiene tráfico de autos y en esta negociación simbólica que significa tener un parque arqueológico que antiguamente fue un lugar ceremonial inca y anteriormente a eso un lugar ceremonial cañar y pensar desde la sonoridad esa interacción, esas interacciones posibles sonoras. Eh, Primero, para poder empezar a abordar esta experiencia, eh, yo te agradecería, Lucho, si pudierais contarnos con mayor profundidad, Luis, el paisajista sonoro, eh, experto en el tema y de alguna manera es quien mejor nos puede hablar de qué entendemos en el proyecto, cómo abordamos esta idea del paisaje. Gracias, Paula. Gracias por lo experto. Eh, bueno, el desafío que propone Paula es bastante interesante porque, por un lado, está el concepto del paisaje sonoro como disciplina de investigación que ya surge por allá en Canadá en los años en el 67. Surge más bien como una alternativa cualitativa al estudio del medio ambiente sonoro, que estaba tradicionalmente llevado a cabo por ingenieros acústicos, que estaban trabajando en el control de ruido ambiental y que generan insumos, digamos, para la legislación del, del impacto acústico. Por lo tanto, Schaffer y todo el equipo canadiense del proyecto Paisaje Sonoro del Mundo, eh, en, en, una resistencia a admitir que la molestia auditiva solo dependía de un número o solo del análisis cuantitativo del decibel, proponen este acercamiento al entorno sonoro que lo llevan a cabo a partir del registro, primero, a partir del registro. Ellos son un equipo multidisciplinario
pero con clara tendencia hacia lo sonoro musical, hacia la acústica musical y hacia la música electroacústica. Entonces sus herramientas de trabajo son efectivamente el audio, entendido como sonido electrónico. Por lo tanto, la primera reacción fue identificar aquellos sonidos que de alguna manera podían dar cuenta de una pérdida, de un proceso de pérdida de identidades, de conocimientos en la memoria auditiva de tal o cual comunidad. Estamos hablando de Canadá, una sociedad eurocentrista. Entonces no estamos hablando de un análisis indigenista. Y por lo tanto el desafío que propone Paula es esto que ella llama la negociación simbólica, a través de un dispositivo que actúa en un momento determinado y en un espacio determinado. No solo convoca a resolver problemas técnicos de cómo motivar a un auditor a un recorrido sonoro, sino cómo hacer que este recorrido sonoro de alguna manera se despegue de lo que el auditor puede estar concibiendo por el hecho de estar en el lugar del estadio. No sé si respondo o si quieres que aclare mejor esa idea. Sería interesante si pudiese complementar con esta idea de paisaje sonoro y recorrido sonoro, es decir, cómo de alguna manera se piensa esa relación. Ya, lo que quizás quedó mal expresado, lo voy a tratar de compensar con una presentación paralela a esta portada. Se cambió el telón, ¿verdad? ¿Sí? Aún no. ¿Ahí? Ahí sí. Bueno, acá presento una definición más concreta de lo que el paisaje sonoro, en contraposición de lo que se entiende como medio ambiente acústico, que es súper importante poder entender que existe una diferencia entre hablar de paisaje sonoro y solo medio ambiente sonoro o medio ambiente acústico. Porque si bien el paisaje sonoro surge como una herramienta de registro, como una disciplina que se aboca en su primera instancia al registro sonoro, lo que busca Schaffer, y está expresado en su definición, es entender en cómo las personas perciben y entienden el medio ambiente sonoro. Lo que dista de solamente la apreciación fisiológica de oír una multiplicidad de sonidos. Entonces, cuando uno quiere estoy tratando de cambiar la pantalla.
Cuando uno quiere pensar en un recorrido sonoro, uno tiene que tener en cuenta que ciertas condiciones acústicas, o a qué condiciones acústicas te refieres cuando propones un recorrido sonoro. El recorrido sonoro es una travesía, una excursión individual o colectiva, como lo plantea Hildegard Westerkamp, que tiene el propósito del paseo. Ella incluso lo llama que es como una especie del antiguo paseo dominical, no sé, del principio de siglo, no sé, pero que tiene la condición de que tienes que mantener absoluto silencio y una audición abierta, digamos, abierta y discriminada. Y entonces puede tener una temática en particular, como puede ser solamente esta excursión, pero quieranlo o no, está provocando en el auditor el ejercicio de discriminar las señales que arriban a su oído, a su campo cercano. Entonces, yo aquí voy a aprovechar de mostrar, por ejemplo, en Guayaquil. Esto es una imagen tomada desde el campanario del edificio del telégrafo. En Guayaquil podemos tener ahí 68,8 decibeles de ruido de fondo, entendido como ruido de fondo. En la Plaza Simón Bolívar, 63 decibeles. De Roca, 64,7 decibeles. Culebrilla, 39,1. ¿Ya? Este contraste da... ¿Qué es lo que quiero mostrar con este contraste? Es este ejercicio de desatachar, lo que estaba tratando de decir. Cómo es que yo en Pumapungo me propongo despegar al auditor de un entorno citadino y llevarlo a no solo a un estado de silencio, sino que a un conocimiento que viene de ese estado del silencio. ¿Te parece? ¿Que queda más claro? ¿O tengo que seguir? Bueno, de ese punto inicial, de esa posibilidad de un recorrido sonoro, nosotros consideramos que ese elemento eran potenciales materias primas para poder trabajar el dispositivo. Entonces, ¿qué entendemos como dispositivo teatral o performativo? Normalmente el teatro, cuando uno lo entiende, cuando uno piensa en un escenario, en un teatro isabelino, en un teatro formal, dentro de una sala de teatro, con una cuarta pared donde está el espectador por un lado y el público y el actor por otro representando una obra. Sin embargo, en las teatralidades liminares, en los teatros contemporáneos, cuando empiezan en la negociación simbólica con estos campos performativos, cuando el teatro sale a partir de los site specific y otras teatralidades, sale de la escena, sale de la sala, sale del edificio y comienza a pensar entonces este ejercicio performativo de la realidad, nosotros empezamos a plantear, abrirnos a la posibilidad de tensionar la participación del espectador. En la línea de lo que discutió profundamente Benjamin respecto al rol del espectador y respecto a la participación de la experiencia estética o la instrumentalización de la experiencia estética a partir de las teatralidades tradicionales, nosotros entonces conversamos o intentamos pensar estas nuevas performatividades que trabajan en la línea del postmarxismo, que de alguna manera le entregan al espectador un rol en la construcción de la experiencia estética. En ese sentido, entonces, nuestro planteamiento de un dispositivo sonoro performativo
partió a través de una investigación que hicimos durante 2 años con estudiantes, con artistas sonoros, con Juanjo Ripalda, con otros estudiantes también de sonido, que lo que buscábamos por un lado era indagar en este concepto de dispositivo, y por lo tanto probamos materialidades, probamos distintas técnicas electroacústicas para poder pensar cómo construir el dispositivo. Hicimos en la Universidad de las Artes algunos dispositivos de prueba sobre otras temáticas para probar cómo operaba esta dinámica del dispositivo en términos de experiencia sensible para ellos como parte del núcleo de investigación. Y al mismo tiempo fuimos a trabajo de campo, tuvimos la posibilidad de grabar distintos entornos sonoros, generar un archivo de más de 1.200 registros sonoros, audiovisuales, registros también bibliográficos. Estuvimos investigando en Quito, estuvimos investigando en Cuenca, en algunas ciudades alrededor, también en la provincia de Cañar, y asistimos a algunas festividades, al Inti Raymi en varias comunidades. Pudimos también ir a centros ceremoniales distintos, también fuimos como Luis contaba, a la Laguna Culebrilla, que es un entorno sonoro que está bastante limpio en el sentido de la incorporación de la ciudad, de la incorporación de ruidos fuera del ruido del entorno natural. Entonces, a excepción de unas vacas que nos aparecieron en algún momento en el registro, todo lo demás podíamos nosotros especular que era muy cercano a lo que podía haberse escuchado algunos siglos atrás. Y al mismo tiempo eso nos permitió, como equipo de investigación, poder también distinguir ciertas categorías que son conceptuales, pero que en la medida en que uno las puede distinguir en un contexto investigativo, van tomando una dimensión más compleja, y por lo tanto van afinando nuestras competencias para poder entender esta experiencia sensible con más herramientas de significación. Entonces fue muy interesante poder ver, por ejemplo, en los baños del Inca, que está muy cerca de la Laguna Culebrilla, pero que sin embargo tiene una estructura social con un caserío y con calles y carreteras que circulan alrededor. Pudimos ver la incorporación entonces de los gallos, y pudimos discutir en términos historiográficos también cómo estas incorporaciones suceden en términos históricos, en términos referenciales, para poder pensar entonces distinto o complejizar esta idea de ambiente sonoro. La idea también era poder si bien no teníamos ni las capacidades, ni las competencias, ni la comprensión para poder pensar desde una interculturalidad compleja, queríamos sí poder explorar inicialmente otras sonoridades. Pudimos conversar con algunas personas para tratar de ver cómo ellos percibían también estas sonoridades y poder entonces poder generar más capas de sentido pensando en el dispositivo sonoro. Este dispositivo sonoro, como yo decía al principio, es un dispositivo dramatúrgico, por lo tanto no es solo un recorrido sonoro, sino que además propone una dramaturgia participativa. En esa exploración con los estudiantes, en un primer inicio, y a partir de estas investigaciones sobre textos, sobre algunas obras teatrales que también eran antiguas respecto a la figura de Atahualpa, y a través de las entrevistas de campo y otros materiales, fuimos viendo que, primero, que para la comunidad que era más entendida y para la comunidad que sentía una representación con ciertos pueblos originarios, la figura de Atahualpa en la zona no era la más significativa, sino que, y por eso el inicio como proyecto Pumapungo y la continuación, el inicio como proyecto Atahualpa y la continuación como proyecto Pumapungo, porque finalmente nos dimos cuenta que la significación también en términos de concepto tenía que tener un arraigo con la comunidad, y por lo tanto si la figura del padre de Atahualpa era más significativa, no
podíamos arrogar una representatividad a partir de un concepto que estaba predeterminado al inicio de la investigación. Entonces, fuimos pensando conceptualmente y también pensando en cómo operacionalizar ese dispositivo también desde esa cuestión que había surgido en el trabajo de investigación de campo. Entonces, si bien originalmente nosotros habíamos pensado en una construcción dramatúrgica de varios personajes que se afirmaran a partir de distintas sonoridades, es decir, construyeran una identidad del personaje desde lo sonoro, nos fuimos dando cuenta que quizás había que abrir un poco esa perspectiva tan formal y empezar a explorar entonces en algunos matices que nos pudiesen hacer dialogar con el espacio específico de las ruinas de Pumapungo. Y entonces fuimos a trabajar a Pumapungo también, pudimos grabar ese espacio en distintos lugares, pudimos investigar en torno a las sonoridades de Huapondelic, que es el territorio donde hoy se encuentra asentado el Museo Parque Arqueológico Pumapungo, la ciudad de Cuenca, y pudimos también entonces empezar a pensar qué tensiones surgían en torno a la construcción simbólica actual, citadina, de ese territorio, y cómo podía eso dialogar con sonoridades de otros lugares, como el Parque Culebrilla o como alguna de las festividades. Entonces generamos finalmente un dispositivo que, si bien parte desde una proposición instrumental de un personaje que es un niño o niña, no está tan definido tampoco, está construido a partir de una sonoridad máquina tecnológica, podría ser Siri o podría ser una sonoridad estandarizada, y desde ahí entonces proponer una cierta secuencia de provocaciones para que los niños pudiesen tomar más conciencia y pensar durante el recorrido o vivir la experiencia de recorrer el museo, las ruinas del museo, no el museo cerrado, sino que el espacio físico de las ruinas arqueológicas, desde un lugar que los hiciera pensarse a ellos como actores de esta revisión histórica, como actores de su propia historia, como actores de sus experiencias de aprendizaje, de escolarización, respecto a cómo ellos sienten y perciben el entorno, de cómo ellos sienten y perciben su propia sensibilidad, y de alguna manera durante el recorrido, que dura un trayecto complejo del parque, fuimos negociando, conversando con el espacio a partir del dispositivo, con ciertas sonoridades registradas en distintos lugares y también con la experiencia de espectador de este niño, mirándose como un niño que aprende, mirándose como un niño que ve su historia, mirando este espacio como un espacio histórico, pero al mismo tiempo identitario, y de alguna manera esa fue la provocación inicial del dispositivo, que después entra en juego con el territorio y entra en juego con cada uno de los espectadores que vivencian la experiencia y la significan en términos de sus propios aprendizajes significativos. Y esa es la idea un poco inicial del proyecto, entonces poder explorar cómo esos sentidos y significaciones se codifican, se piensan, se concientizan en términos de experiencia sensible desde el campo de lo sonoro. Cómo de alguna manera, perdona Paula, cómo de alguna manera uno como trabajo de campo, como persona de trabajo de campo, tiene que ir con la capacidad de sentirse permeado por la experiencia. O sea, ir a escuchar al otro significa justamente ir a enfrentarse a algo que es distinto a la expectativa propia de algún otro conocimiento. Hay que tener mucho cuidado de no instrumentalizar, como decía Paula, el sentir o el conocimiento de la persona que está en el terreno, de la persona que te está dando la entrevista, para fines personales, sino que siempre estar intentando aprender claro, en cabalidad. Y en ese sentido quería complementar tu análisis del recorrido, confesando, digamos, que
siendo ambos chilenos, ¿por qué Ecuador? Digamos? Porque estamos en Ecuador, y que efectivamente antes de tu llegada a Ecuador habíamos estado trabajando, pensando en los Andes como una estrategia de recorrido. Los Andes es un territorio que nos une, eh, más allá de lo americano, ¿no? Es culturalmente la altura. A mí me parece que la altura es un tema. El territorio sobre 2.500 metros es un tema. Y es un tema que pasó por la figura de Atahualpa, y por eso llegamos a llamarle Atahualpa, porque pasaba por la figura de la cultura inca, pero va más atrás. Claro, y tiene también que ver, yo así haciendo recuerdos de los insights que alimentaron el proceso, también tiene que ver con la noticia que nosotros recibimos en 2016-2017, que el eje fundacional de Santiago de Chile es un punto fundacional inca, y por lo tanto el Claro. Cerro Santa Lucía, que nosotros tomamos como una referencia española, en realidad está superpuesto sobre un observatorio astronómico inca, y la distribución entonces del centro de Santiago, del Santiago fundacional, es una distribución que tiene una raíz astronómica inca, y esto es por lo tanto inca. Y en ese sentido pensar esta idea del recorrido que tú hablas de los Andes tiene que ver también con esta cosa del camino del Inca, Claro. este enraizamiento que significa esta conexión entre los distintos países en términos de experiencias sensibles que uno, en algún lugar de uno le hacen sentido. Tal vez las geografías puedan ser diferenciadas, los paisajes o la interpretación de ciertos elementos culturales son diferenciadas en procesos de sincretismo cultural y en los procesos de aculturación o reculturación, como lo quieran llamar, pero, pero hay elementos que son significativos comunes. Y entonces poder levantar esa experiencia, de hecho es como la base también de la discusión o de la proposición de pensar esta experiencia sensible y por qué lo sonoro. A mí me preguntaban mucho cuando llegué a Ecuador por qué me interesaba hacer una investigación, si yo era el campo del teatro, una investigación en el campo de lo sonoro y en el campo de estas performatividades liminares. Pero aquí para mí hay un tema súper central, o sea, el campo formal de las artes escénicas investiga en la formalidad, investiga mucho las teatralidades coloniales, europeas, esta idea de un teatro isabelino encerrado en una sala, pero sin embargo hay profundas y complejas performatividades que están sucediendo hace miles de años en nuestros países que no están, que están como algunos teóricos lo plantean en el campo de lo liminar, en los límites de las teatralidades, cuando finalmente si tú lo piensas, el eje central de las teatralidades para nosotros en términos de pensarnos son esas, en términos de significarnos. Entonces me ha tocado ver algunos proyectos de tesis, algunos proyectos de investigación que justamente después de todo el recorrido llegan a ese punto de plantear, ¿por qué yo pasé por una universidad que me hablara de teatralidades europeas, de teatralidades griegas, y finalmente yo al final de mi formación llego a juntarme con las performatividades o las teatralidades de mi propia comunidad de origen? Y un poco es esa vuelta, un poco empezar a pensar desde la experiencia sensible, que la experiencia sensible no es una categoría, un concepto colonial que se nos impone, sino más bien es una experiencia propia que yo resignifico desde mis aprendizajes significativos. Y eso es otro punto que para mí también es súper interesante y que yo llegué de casualidad. Y también se cruza un poco con este proyecto. En alguna materia en la que trabajamos actuación, trabajamos desde las teorías de Stanislavski, que son un eje central en la formación del actor en términos de actuación naturalista, y en el trabajo final se nos ocurrió experimentar sobre el ejercicio que ese curso tenía con una experiencia que estaba haciendo en una materia de artes sonoras respecto a algunas performatividades y registros de performatividades andinas, un grupo. Y entonces hicimos ejercicios combinados entre las expresiones de una teatralidad de los grupos de estudiantes de teatro y las sonoridades que habían registrado los de arte sonora. Y resulta que justo un grupo empató
entre las sonoridades de una festividad andina y una niña que venía de una comunidad andina donde esa festividad se realizaba. Y me acuerdo así vívidamente que ellos, a pesar de haber trabajado un semestre con teorías europeas, se juntaron y empezaron a crear, y como les hacía sentido a sus propias experiencias, tanto para los de artes sonoras como para el grupo de arte escénica, hicieron un ejercicio performativo que no buscaba recrear una festividad, sino más bien la repensaba desde sus cuerpos y desde sus propias percepciones de estos jóvenes que se relacionaban con esa festividad y con la comunidad, y hicieron una performance, vamos a llamar, en la cual bailaron, en la cual celebraron y en la cual simbolizaron un poco mezclando los dos elementos compositivos. Y fue tan interesante porque de alguna manera tenía sentido para ellos. Entonces lo que generaron tuvo sentido para la comunidad que participó. Y eso, para mí, eso que pasó de casualidad, para mí fue un clic de entender que esas casualidades deberían ser el eje central de los procesos formativos en las universidades, más en una universidad que tiene esta tensión colonial de colonial. O sea, cómo nosotros generamos ambientes de aprendizaje para que la experiencia sensible no sea solo pensada en términos instrumentales, sino que también pueda hacer sentido en términos del repensar, del conceptualizar mis propias experiencias, o las experiencias de mi comunidad, en un entorno conceptual teórico, en un entorno universitario, en un entorno o en un otro entorno epistemológico, no solo como una experiencia familiar o una experiencia informal, artesanal, sino más bien como un campo de construcción de conocimientos complejos que tiene que ser abordado para pensar teóricamente cualquier experiencia sensible. Y entonces, bueno, esos fueron como un poco las conexiones que hicimos para empezar con este proyecto, pero eso, además que fue súper rico el proceso de investigación. El proyecto todavía sigue porque siempre los proyectos tienen miles de patas, así como hijo. Y entonces, cuando fuimos a Quito, encontramos unos registros de el famoso libro de El testamento del hijo de Atahualpa, que situaba un espacio físico en Quito, donde cerca de la iglesia San Luis, San Juan, no me acuerdo cómo se llamaba, Luis, si tú te acordáis, San Sebastián, la iglesia San Sebastián. Y entonces Lucho, que estaba participando en esa campaña, marcó, geolocalizó, referenció sonoramente, grabó ese espacio y lo planteó así como cómo pensamos este espacio, cómo debe haber sido este espacio en otro momento histórico en términos de lo sonoro. Estamos hablando del centro histórico de Quito. Entonces fue súper interesante cómo cada información que íbamos encontrando iba alimentando otras posibilidades performativas. Fue también, así como ese desarrollo que después nos llevó a pensar en el lugar donde estaba la momia de Atahualpa y todos esos mitos fundacionales. Uno empieza entonces a pensar en las posibilidades y a profundizar en esas posibilidades de experiencias sensibles complejas. ¿Quieres decir algo? Sí, es que a propósito de eso, a propósito de cuando encontramos la información del testamento del hijo de Atahualpa, él lo que señalaba era que quería que todas las iglesias tocaran las campanas. Y entonces había que ir a las iglesias del casco antiguo, marcarlas, saber la georreferencia, y con un software de modelación puede proyectar la potencia acústica de las campanas actuales, más o menos una altura, y saber qué habría pasado si eso efectivamente sucedió, sin los edificios actuales, en otro tipo de... conservando la topografía, pero sin la urbanización actual. Y ese tipo de señales, que en ese caso es una mera representación gráfica de un modelo acústico,
ese tipo de información también fue recabada por el grupo canadiense y también ha sido recabada acá en Santiago de Chile. Entiendo que también puede estar haciendo así el trabajo en Ecuador. Bueno, tu propio trabajo con el edificio El Telégrafo también fue en ese sentido, buscar paisajes sonoros a través de registros del diario El Telégrafo, por ejemplo. Quiero, quiero aportar con una lectura a propósito de eso. Estos son ejercicios de registro de citas en tiempos que se entiende que no podrían haber sido grabados con audio. Entonces dice, los navegantes solían obtener su posición haciendo sonar la bocina de la embarcación. Dando un pequeño bocinazo, podían calcular la distancia desde la costa según las características del eco que generaban. Si el eco volvía desde ambos lados al mismo tiempo, sabían que estaban en el medio del canal. Podían reconocer diferentes líneas de costa por los diferentes ecos. Un acantilado rocoso daría, por ejemplo, un claro eco distintivo, imagínate. Mientras que una playa llena de arena daría un eco suavizado, absorbido, el sonido, la arena absorbe el sonido. Hoy en día, si el radar se rompe, tienen que poner un ancla, porque ya se perdió esa costumbre, esa posibilidad. Eso está recogido por el World Soundscape Project, a propósito de la circulación de barcos por el río Fraser. Luego está esta de México, dice, de noche y de día daban tantos gritos y voces unos capitanes mexicanos, pues desde los adoratorios y torres de ídolos, los malditos tambores y cornetas y atabales dolorosos nunca paraban de sonar. Y de esta manera, de noche y de día teníamos el mayor ruido, que no nos oíamos los unos a los otros. Y después de preso Cuauhtémoc, cesaron las voces y todo el ruido. Y por esta causa he dicho como si de antes estuviéramos en un campanario. Esto es Bernal Díaz de Castillo hablando del sitio de Tenochtitlán. De hecho, Daniel Molina, el historiador que hace esta referencia, él se refiere al silencio posterior al sitio, el triunfo español, como el silencio de la derrota. Y una última, si me dejas. La cosa vendrá y no muy pronto. No, perdón. La cosa vendrá y no muy tarde. Se recogerá el entreveramiento de los estruendos y los ruidos de una región, sin tocar las facciones del suelo, colinas ni ciudades, posando angélicamente los palpos de la radio sobre la atmósfera brasileña o china. Se nos entregará verídico como una máscara, impalpable y efectivo, el doble sonoro, el cuerpo sinfónico de una raza que trabaja, padece y batalla. Gabriela Mistral, esto es 1931. Es alucinante, digamos, porque Gabriela Mistral en este caso está... Estos, ¿cómo le llama a ella? Le llama los palpos de la radio, se refiere al micrófono que recién aparece. Ella, en Chile, la radio, con suerte, desde el 1930. Entonces es interesante cómo ella deja registro, o a través de esta cita uno puede tener conciencia del cambio cultural que fue para la gente de esa época la posibilidad de registrar. Y cómo inmediatamente en Gabriela Mistral se gatilla esta ilusión, ¿no?, de hacer estos mapas sonoros. Eso es más o menos lo que de alguna manera se proyecta a través de un mapa sonoro de esta reconstrucción, aunque sea gráfica, de lo que pudo haber sido un momento en que el hijo de Atahualpa transitaba con el sonido de las campanas de ese momento en Quito. Igual en ese sentido hay como muchos elementos que aparecieron en la investigación y que a uno empieza a hacerle sentido. Por ejemplo,
aprendimos, descubrimos que para muchas comunidades, incluso hasta hoy, las sonoridades referenciales cuando andan en los cerros son las aguas, por ejemplo. Cómo corre el agua en un lugar le hace distinguir que ese lugar es tal porque suena de una manera. Y de alguna manera las mismas comunidades nos contaban que para los incas el sonido de las piedras y el sonido de las caídas de agua en cada tambo le hablaba de qué tambo estaban o cuán cerca estaban de dónde iban, y en ese sentido uno empieza a ver entonces cómo el sonido no solo es una experiencia, sino también es una referencia de una cantidad de elementos mucho más complejos que uno de alguna manera ha perdido en ese sentido y que sigue teniendo en otro sentido, o ha resignificado a partir de las proposiciones territoriales contemporáneas, digo. Y eso es lo importante de este desatachado que no he sabido cómo explicarlo mejor. Porque uno mismo, como nacido y criado en la ciudad, ya incorporó el ruido como forma de lugarización. O sea, la forma en que tú significas tu espacio ya tiene incorporado el ruido. Por lo mismo, el Murray Schafer se salió de la ciudad, se salió de Vancouver. No insistió, no perseveró en el análisis de los paisajes sonoros de la ciudad, de la grande ciudad, de la metrópolis, sino que se fue a 5 villas europeas que se caracterizaban porque tenían una sola fuente económica principal, una industria, no era un pueblo industrial, sino que tenían una fábrica, o un pueblo pescador, etcétera. Así llegas a tener una relación que, claro, tiene que ver con la producción, tiene que ver con el ruido, pero tiene que ver también con la apropiación de ese proceso por parte de la comunidad. Un proceso económico que está acompañado por toda la comunidad. Entonces los efectos de la molestia, etcétera, la polución de ruido se escuchan distintos. Hay una apropiación respecto de eso. Entonces estos silencios, estos 39 decibeles que decía antes el Culebrilla, uno lo podría trasladar a un paisaje sonoro antiguo, sin polución, y nos daría pistas pues, de qué es lo que es, cómo es que se tejían estas relaciones sonoras con el espacio, que es distinto al que tenemos acceso nosotros actualmente, como claro, citadinos. Nuestro interés como siguiente paso investigativo sería poder pensar también cómo desde la neurociencia estas operaciones de significación funcionan. Porque uno piensa efectivamente, claro, uno cruza experiencias, cruza su propia experiencia y lo que se va levantando, pero cómo esto se interpreta, cómo esto se vive en términos biológicos, también es súper interesante de investigar hoy día, que se puede rastrear con más competencias, digamos. Y ese sonido que escuchábamos y que hemos escuchado todo el rato es el paisaje sonoro de la zona de el Tambo, si no me equivoco, cerca de... Ingapirca. ¿Ese es el de Ingapirca o es el que de los gallos? No, ¿No es Ingapirca. cerca de... Arriba. Inca? No, Ingapirca. Ah, ya. Es el amanecer en Ingapirca. Es porque para nosotros cuando estábamos en trabajo de campo fue súper marcante el ir a Laguna Culebrillas y después bajar al Tambo. Y entonces pasar de la nada de Laguna Culebrilla a los gallos y otras cosas en el Tambo. Sí, hay que saber que en Chile, cuando uno habla de 2.500 metros de altura, uno habla de el sonido de un glaciar, uno habla del sonido del salar de Atacama, uno habla de cosas extremas, habla de un silencio extremo. En cambio, en Cuenca, 2.500 metros es el supermercado, es un taxi, es parte de la identificación de los lugares.
Y de las expectativas y los contrastes. Bueno, y retomando esta idea que tú planteabas que de alguna manera estas investigaciones son una proposición frente a la cual uno tiene que ser flexible, viendo qué te propone el contexto, qué te propone el entorno. También es importante pensar qué ha pasado con esto de la pandemia y las nuevas tecnologías, porque de alguna manera, si bien el dispositivo que está listo para inaugurar en Mapungo, está ahí, no sabemos cuándo va a efectivamente volver a abrirse a público y el público masivamente va a poder participar de una visita en conjunto recorriendo el lugar. Entonces eso también nos ha llevado a pensar en la posibilidad de construir tal vez un dispositivo sonoro que sea en una dinámica más aleatoria, más abierta, como pensando en un adulto que pueda repensar, reinterpretar estas sonoridades, quizás desde una aplicación tecnológica. Eso estamos un poco explorando en este encierro psicótico. Claro, porque ya perdemos lo que era la escala del lugar, el ritmo, cómo va caminando el niño, cuánto se demora en llegar de un lugar a otro, cómo va la frase, qué expectativas tienes, porque esto de todas maneras estaba quedando en un formato fijo. Claro, y de alguna manera en un formato fijo, es un formato fijo que utiliza el trayecto, es una proposición de recorrido por las ruinas de Pumapungo, por lo tanto, conversa con los distintos espacios, con la zona, con la cancha, con las casas, las zonas ceremoniales, con las zonas de cultivo de plantas, con las zonas de baño. Entonces, de alguna manera, claro, queda descontextualizado en la medida en que el dispositivo opera sin el espacio. No es una conversación con el territorio para el que está propuesto. Ahora el hecho que pudiera ser online facilita que pudiera ser más interactivo. Más interactivo. Y aleatorio. Tendremos que ver qué nos propone el lugar, nos propone las tecnologías y nos propone nuestra propia experiencia investigativa. Bueno, y eso es un poco lo que es el proyecto Pumapungo. No sé si tú, Lucho, quieres decir algo más respecto al proyecto. O sea, ha sido un placer. Ha sido un placer desde el inicio hasta ahora. Los sonidos, si ustedes supieran dónde estaba ubicado esa máquina, quizás sería súper difícil creer que pasa avión, pase un camión. ese tipo de imaginario, la predisposición de encontrar algo, hay que romperla, pero solo se rompe dejando pasar el tiempo, pero me refiero al tiempo en rec. Entiendo que esta charla es para la gente de sonido, entonces quisiera decirles que más difícil que saber dónde apretar rec es cuándo apretar stop. Se las voy a dejar ahí, después les cuento. Para él es nunca. Les cuento yo al tiro. Bueno, eso, también les quiero contar que se han ido sumando dentro del proyecto más interesados en participar, entonces también tenemos una conversación con Inga Pirca a propósito del registro de Inga Pirca, que también quiere jugar. Y entonces tal vez si las situaciones se recomponen un poco y tenemos un poco más de tiempo de investigación, que también es escaso y difícil y tener que viajar y todo, quizás podamos seguir continuando en esta idea de un camino del Inca. Nuestro sueño así largo sería poder pensar estas alturas, estos Andes, en un enraizado y poder pensar sonoridades y las complejidades interculturales en los distintos espacios, pero eso es como de esos sueños así, plataformas. Sí, pues hay que seguir estudiando toponimia, lingüística. Millones de cosas que una vida no alcanza.
Eh, Son 150 años. eso. Bueno, eso te agradezco, Lucho, por todo. Y eso, Universidad de las Artes, proyecto de investigación, Universidad de Chile, Universidad de Sao Paulo. Gracias a todos por permitirnos jugar a esto. Y nada, nos veremos en un próximo capítulo en otro canal. Tú no Un ibas a abrazo decir para algo todos. sobre, tú no ibas a decir algo sobre estos encuentros que eran Asincrónicos. asincrónicos. Sí, les puedo contar una historia. El 1999, octubre, un amigo antropólogo me propuso ir a grabar a un cantor mapuche en la costa, en la zona costa de la región de Valdivia, al sur de Chile, y donde no hay mucha gente que sepa hablar en mapungún, y menos que tuviera estas atribuciones de canto, y menos todavía la condición de romancero mapuche. Eso era el rótulo que tenía el cantor. Y el romanceo mapuche es una especie de improvisación, un canto improvisado. Un canto improvisado y una competencia. Es una competencia con otro cantor. Que es básicamente una competencia con una mujer, ¿no? Quien gana tiene mayor probabilidad de conquistar a, a la mujer presente. Y dado el rótulo, ¿no?, de la persona, fuimos a grabar y se le solicitó grabar un romanceo. Él accedió a conversar, tuvimos una entrevista maravillosa y se le solicitó un romanceo. Y la persona fue súper categórica en decir que no lo iba a hacer, digamos, que no tenía que para él no tenía ningún sentido. ¿Por qué? Porque te voy a ganar, ¿no? Porque tú no sabes cantar, no sabes mapungún, no tengo competencia, no voy a tener un contrincante, nadie me puede interpelar. Entonces, eso. A propósito de la charla asincrónica, me parece que para efectos de la pedagogía es súper importante el debate y que seamos capaces de interpelarlos, que de alguna manera se pierde. Para mí habría sido un placer haber aprovechado de escucharlos también a ustedes y haber conocido sus inquietudes y sus dudas, a ver si podemos compartir todas las dudas y reírnos un rato. Eso. Bueno, esperemos que el próximo encuentro, el encuentro del próximo año, podamos hacer una mesa para poder discutir sobre experiencias de paisaje sonoro, tal vez que están dando con Juanjo y con otras personas que están jugando lo mismo. Eso. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos por haber Gracias a ti. asistido a esta presentación. Y nada, gracias. Seguimos. Chao.